preocupes, porque ángeles van a cuidar de ti. Amén. En ese momento, hermanos, me dijo, vas a empezar a sentir que tus fuerzas se van a debilitar, que tu corazón te va a doler. Y cuando llegue el momento, me decía, tú vas a partir a mi presencia. Aleluya. Eso fue el día 10 de noviembre, hermano. A partir de las 8 de la mañana, yo empecé a sentir mi cuerpo sin fuerzas. Empecé a sentir que mi cuerpo se debilitaba. Y yo me postraba y me decía, ora y lee mi palabra. Ora y lee mi palabra. Y yo empezaba, oraba y leía la palabra, oraba y leía la palabra, sin descanso. En ese momento me dice, ora y lee, ora y lee. Claro, y yo así lo hacía a tal grado que yo ya no me pude postrar de rodillas en el piso, porque mis huesos me dolían. Sentía mi cuerpo sin fuerza, únicamente ahí postrada en la cama, embrocada, acostada, lloraba y yo leía. Yo no encontraba ya sosiego tampoco para mi cuerpo porque me dolía. Cuando llega mi esposo del trabajo, yo estaba orando esa hora. Luego salí, le hablé nada más y volví a regresar al cuarto. Y él me pregunta, ¿cómo te sientes? La verdad, le digo, me siento sin fuerzas. Y él lo pudo notar y me dice, pero días anteriores no te sentías así. Pero le digo, hoy va a ser el día, le digo, que el Señor me va a tomar. Cuando yo le digo esa palabra, como ser humano, él se entristeció, se preocupó, porque le dije, hoy me dijo el Señor que hoy me va a tomar por 7 horas. Pero no te preocupes, le digo, porque me dijo que yo voy a volver, que me va a llevar a conocer la ciudad del gran rey, pero también el infierno. En ese momento entré al cuarto, él se quedó afuera, siendo hermano como las 5 de la tarde. Yo empecé con el dolor en el corazón y yo le digo a mi esposo, me siento mal, mi corazón me duele, le decía. En ese momento él salió, fue a llamar a nuestro hermano Omar para que oraran. Oraron y en ese momento en mi corazón me empezó a doler más. Y a través de la oración yo miro hacia el techo de mi casa, pero no veía el techo, veía el cielo. Y una luz resplandeciente que bajaba sobre mi cuerpo, y de esa luz una voz que me decía, 2 ángeles van a ir por ti para que te traigan a mi presencia, pero dile a tu esposo que él tome la hora. Dile que no se preocupe, porque tú vas a volver. Atento. Alabe el nombre del Señor, hermano, bendito. porque Él está aquí. En ese momento mi corazón empezó a dolerme más. Cuando llegó en un momento ese dolor tan insoportable que yo ya no soporté, fue cuando 2 ángeles venían ya bajando. Y en ese momento, ¿verdad?, salió mi alma. Los ángeles me toman, uno de la mano derecha y el otro del brazo izquierdo, y me cubren con un manto blanco resplandeciente y me dice, es el momento que partamos, porque allá te esperan, me decía. Cristo vive, hermano, no se calle. Él está aquí, alabe y bendiga el nombre de nuestro Dios. En ese momento quedamos al aire. Yo podía ver mi cuerpo allá en la cama. Podía ver a mi esposo llorando,
a mis niñas que lloraban. Y yo cuando me tenían, yo quería volver a ingresar en mi cuerpo, pero yo no podía. Y los ángeles me dijeron, mira, vi en la puerta de mi cuarto y ahí estaba la muerte. Y me dice, contémplalo, me dice. Pude contemplar su rostro. La muerte no es como lo pintan acá, es horrible. Y la muerte empieza a hablar y me dice, desde el vientre de tu madre, me decía, te he querido matar. Porque decía, ella no te quería y no te quiere, me decía, la muerte hablaba. En ese momento los ángeles le dijeron, muerte, te reprendemos en el nombre de Jesús y a ella no la vas a tocar, le decía, porque Cristo te venció en la cruz del Calvario y estás debajo de sus pies. Aleluya. En ese momento, la muerte dijo, no te he podido matar porque siempre esa luz resplandeciente ha estado en ti. Y ellos dos que nunca te han dejado sola, me decían. En ese momento la muerte obedeció y salió llorando y dijo, no puedo. Y se fue llorando. Me toman de los brazos y me dice, es momento que partamos a la presencia del Señor porque allá te esperan. Y empezamos a subir, hermanos, a una velocidad tremenda que usted no se imagina. En el primer cielo pude contemplar el sol, pude contemplar la luna y las estrellas. Amén. Las estrellas de acá lo podemos ver pequeñitas, pero son gigantes y resplandecen con un resplandor tan inmenso que usted no se imagina. Pasamos el primer cielo y llegamos al segundo. En el segundo habían muchos demonios horribles, todos deformes. En ese momento que íbamos pasando, los demonios empiezan a gritarme y decía, maldita tú y maldito tu Dios y maldito a todos los que le adoran. Ellos gritaban de esa manera y de esa luz resplandeciente salía la voz y decía, mira esos demonios, me decía, mira esos demonios cómo bajan. Y yo empezaba a ver cómo esos demonios bajaban en la tierra, bajaban a las iglesias, bajaban a los hogares, a las calles. ¿Y saben para qué bajan? Para destruir. ¿Por qué? Porque cuantos más almas quieran ganarse para el infierno, eso es lo que quieren, porque saben que Cristo viene pronto y no les queda más tiempo. Ellos no descansan. En ese momento yo veía en la iglesia cómo entraban poniendo chisme, poniendo odio, Atento. poniendo rencor, poniendo conformidad. ¿Y para qué? Para dividir a la iglesia, para que la iglesia no prospere. Para eso trabajan los demonios, pero trabajan a todo aquel que le quiera dar lugar. De esa manera los demonios entran a la iglesia para trabajar, para poner que esté conforme el hermano o la hermana, que así está bien. Déjame decirte que ese es trabajo del diablo. Tú tienes que esforzarte por agradar al Señor cada día. Amén. En los hogares se metían para destruir, para que haya tantos divorcios. En la calle provocan los accidentes. Hacen que las prostitutas empiecen a prostituirse, que el borracho empiece a tomar más, que haya pleitos. De esa manera trabajan esos demonios. Y me decía, mira, esos demonios están disfrazados, me decía. Están disfrazados de caricaturas. Y me empezaba a ver yo todos los demonios. Había de Mickey Mouse,
Ben 10, Tortugas Ninjas, Barbie, Cenicienta, El Chavo del 8 y todo lo que usted contempla, todas esas princesas son demonios, pero disfrazados con esa caricatura. Y me decía el Señor, mira, dice, lo tienen con poca insignificancia, pero son demonios que se están posesionando de los niños. Es cierto. Y decía el Señor, no permitas que tus hijas, me decía, vean todos esos demonios, toda esa basura del diablo. Y me decía, ve y diles que saquen toda basura del diablo de sus casas, porque aún los cristianos lo tienen metido en sus casas. Todos esos hermanos son puros demonios disfrazados. ¿Y sabe para qué? Para que se posesionen de los niños y el niño sea rebelde. De esa manera trabaja. Y los ángeles le dijeron, abran paso porque a ella no la van a tocar. Y ellos obedecieron y abrieron paso y subimos al tercer cielo. Íbamos sobre esa luz resplandeciente. A mitad de esa luz resplandeciente, el ángel de mi derecha me dice, ¿sabes quién te va a recibir hoy? Y yo le dije, no lo sé. Y seguimos avanzando. Nuevamente me pregunta y me dice, ¿sabes quién te va a recibir hoy? No lo sé, le decía. Al llegar cerca de esa luz resplandeciente, yo pude contemplar un portón blanco que resplandecía, estaba cubierto todo de oro y decía, bienvenido al paraíso eterno. Alabe el nombre del Señor, hermano, porque esto es real. Cuando Cristo venga por su iglesia, vamos a esa mansión. En ese momento llegamos parados frente a ese portón y nuevamente el ángel me dice, ¿sabes quién te va a recibir hoy? Y yo le decía, no lo sé. Santo Dios. El ángel cayó y empezaron a caminar 3 ángeles. Uno se paró a la derecha, el otro a la izquierda y el otro en el centro. En ese momento abrieron el portón y los ángeles me dijeron, entra. Empecé a entrar, a caminar y yo vi todo, las calles de oro. Un oro, hermanos, que brilla, resplandece, que no se compara con el oro de acá. Es un oro, hermanos, tan precioso. Y yo empecé a caminar. En ese momento que empiezo a caminar, unos pasos se empiezan a acercar. Y mi espíritu se empezó a estremecer y empecé a temblar. El cielo empezó a temblar cuando se acerca esos pasos. Y yo quiero levantar mi mirada para ver qué más había y quién se acercaba. Una luz tan resplandeciente opacó mi mirada y yo caí de rodillas. En ese momento se acercó y me dice, yo soy Jesús, me decía. Yo soy Jesús el que te ha llamado. Tenía sus ojos como llama de fuego, su vestidura blanca resplandeciente y un cinto de oro que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento yo le dije, Jesús, yo no soy digna de ser tu hija, le decía. Yo no soy digna de estar aquí, le decía el Señor. Porque yo le digo, yo te fallo, yo no soy perfecta, le decía. Y Jesús se acercó, me abrazó, hermano, con un amor tan dulce y me dijo, mi pequeña, no te preocupes porque yo estoy contigo, me decía. En ese momento me dice,
Hoy te voy a enseñar mis mansiones, me decía. Y me dijo, camina. Y empecé a caminar. Te adoro, Cristo. El Señor me enseña sus manos tan blancas, pero tenía la cicatriz de aquellos clavos que fueron clavados en esa cruz por amor a nosotros. Y me dice, diles que ellos no valen oro, no valen plata. Ellos valen mi sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario. Y el Señor me decía, diles que yo los amo. Porque ellos están comprados con mi sangre preciosa, me decía. Santo. Y me dice, camina. Empecé a caminar. Y me dice, mira. Era una mansión, hermanos. Santo Dios. De oro. Y no tiene fin. Es grande. No se le puede ver el fin a esa mansión. Y me dice, mira. Y yo podía contemplar puras sandalias cubiertas de oro que resplandecían. Y Jesús toma un par de sandalias y me dice, póntelas. Y yo me las pongo. Y me dice, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice, mira. Era la segunda mansión de oro. Y no se le puede ver el fin. Y había muchos vestidos de lino finísimo, blanco, resplandecientes, y todos los tienen orden. Y yo miro hacia abajo y veo unos vestidos tirados. Y yo corro para recogerlos y me dijo, no lo toques. Padre. Y yo le dije, Jesús, ¿pero por qué? No lo toques, me dice, porque esos vestidos son de aquellos que un día vinieron a mi presencia y hoy se han vuelto al mundo. Esos vestidos estaban arrugados, todos manchados. Y me decía, son de aquellos que un día vinieron a mis pies, pero hoy me han dado la espalda. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. En la tercera mansión había muchas coronas de oro, unas coronas tan preciosas y de oro, un oro que resplandecía tan hermoso. Y me empieza a enseñar, en la parte de arriba había muchas coronas con muchas perlas, cubiertas todas de perla. En la segunda había coronas pero con pocas perlas. Y en la tercera había coronas pero no tenían perlas. Ay, papá. Y él me dijo, toma, esta es tu corona, me decía el Señor. Y mi corona solo tenía 5 perlas. Y yo le dije, Señor, ¿las perlas qué significan? Y él me dijo, cada perla significa las almas que tú hayas ganado para mí. Y tú solo tienes 5, me decía. Y el Señor me dice, pero no te preocupes, me decía, porque pronto tu corona se va a llenar de perlas preciosas. Amén. Alabe el nombre del Señor, hermano. Si usted quiere que su corona tenga perlas, gane almas para Cristo. No se quede sin trabajo, que hay trabajo. Hay que rescatar las almas de las garras del diablo. Amén. Y me dijo, camina. Y empecé a caminar. Y me dijo, mira. Yo pude contemplar 24 sillas de oro. Y en esas 24 sillas estaban los 24 ancianos. Y uno se levanta y me dice, yo soy aquel que te ha visitado en sueños y que te ha hablado en sueños, me decía. Y se sentó y los demás callaban. Y me dijo, Jesús, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira. Yo pude contemplar a 7 ángeles con sus trompetas. Y Jesús me dijo,
ve y diles que 7 trompetas ya han sido sonadas. Aún falta la última, que está esperando únicamente la orden de mi Padre. Pero ese ángel, hermano, la trompeta ya lo tenía cerca de la boca. Él únicamente me decía: espera que mi Padre le dé la orden y la trompeta sonará. Ve y dile, me decía, que se preparen, porque mi iglesia aún no está preparada, me decía. Ve y dile que cada día se santifiquen para mí, porque pronto, me decía, mi iglesia se viene a las bodas del Cordero. Pero mi iglesia aún no está lista, me decía. Y me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que yo empiezo a caminar, yo escucho un canto angelical que decía: gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dígalo. En ese momento mi espíritu se estremece al escuchar ese canto. Y yo pude contemplar miles y millares de ángeles alabando el nombre de nuestro Dios. Y me dijo: te voy a mostrar a un hombre que predicó mi palabra allá en la tierra. Y yo pude contemplar el rostro anciano para que yo lo conociera. Era del hermano Gigi Ávila. Amén. Y estaba con su vestido resplandeciente. Y me dice: él predicó, me decía, mi palabra, predicó mi sana doctrina y nunca la desvió. Por eso hoy ella está aquí, me decía el Señor. Y mira, me decía, su corona, la corona de nuestro hermano Gigi Ávila, estaba llena de puras perlas preciosas. ¿Cómo no? Y me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que empezamos a caminar, pude contemplar un mar de cristal que bajaba desde la presencia de nuestro Dios Padre y corría. Y me decía: bebe. Y yo me arrodillé y yo empecé a tomar de esa agua. Y esa agua es tan dulce, más dulce que la miel. Y yo la empezaba a beber y no paraba. Y de repente nuevamente se escucha el canto angelical que decía: gloria, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh, santo. En ese momento me dice: para. Y camina. Y yo empiezo a caminar. Y me dice: ve y diles que el que tome de esta agua nunca tendrá sed, y que el coma de esta agua nunca perecerá, porque el agua significa, me decía, mi palabra allá en la tierra. Amén. Que el que coma, dile que nunca perecerá. Y me dijo: camina. Y empecé a caminar. De repente se asoma un joven y me dice: ¿lo conoces? Y yo le dije: no, Señor, yo no lo conozco. Y me dijo: él es, me decía, tu pastor donde tú naciste, me decía. Él es mi hijo Ricardo Nanguyuri. Nuestro hermano fue fiel y hoy está en la presencia de nuestro Dios. Si nosotros nos preparamos y somos fieles aquí, un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y yo le dije: pero Jesús, Él murió anciano allá en la tierra. Y Jesús me dijo: aquí no hay ancianos, aquí todos son jóvenes con fuerzas vigorosas. Amén. Aleluya. Son con nuevas fuerzas vigorosas, me decía. Y Él se formó con los demás ancianos y empezaban a glorificar el nombre de nuestro Dios y entraron en la mansión. Y me dijo: camina, porque aún hay mucho que mostrarte, me decía. Y yo empecé a caminar. Y me dijo: mira. Y yo pude contemplar, hermanos, el jardín. Un jardín tan hermoso, con flores tan hermosas. Y una fragancia tan hermosa que usted no se imagina. Que no lo podemos comprar ni con un perfume tan caro acá.
Era tan hermoso y me decía, mira. Yo empecé a caminar en ese jardín y lo empecé a tocar. Y de repente me dice, camina. Y yo empecé a caminar. Llegamos a un lugar donde había un laguito así de agua transparente, donde todo solo se podía contemplar piedras de colores tan hermosas. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Mira, me decía. Y yo vi a una joven de cabello largo. Y alrededor de ella habían muchos niños. Y Jesús me dijo, mira, ¿ves a ese niño que está ahí? Me decía. Y yo le dije, sí, Señor, yo lo veo. Jesús me dijo, Él es, me decía, tu hijo, el que tú abortaste allá en la tierra. Ese niño era tan hermoso, hermano, con su cabello rubio. Y era tan feliz ahí, me dijo, Él es tu hijo, el que tú abortaste, me decía allá en la tierra. Cuando Jesús dijo esa palabra, ese niño me sonrió. Y yo quería abrazarlo y Jesús me dijo, no puedes. Porque tú no has venido, me decía, a quedarte aquí. Tú no eres eterna aquí, me decía. Jesús me dijo, yo tomé, me decía, tu hijo varón. Lo tomé como ofrenda, me decía, para mí. Porque un día tú ibas a estar aquí, me decía. Un día tú ibas a estar caminando aquí. Por eso yo lo tomé como ofrenda. Porque yo te iba a quebrantar, me decía, y tú ibas a salir victoriosa. No te preocupes, hermana, si has perdido a un hijo. Déjame decirte que ella está feliz gozando de lo que hay allá. Ese lugar es tan hermoso. Ese niño corría tan feliz. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Cuando íbamos pasando cerca de esa joven se postró y empezaba a adorar el nombre del Señor y decía, gloria, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. Y me dijo, diles al mundo, me decía, dile al mundo entero, yo soy, me decía, la madre de Jesús. Y diles que yo no soy una diosa. Escucha esto. Diles que yo no tengo gloria. Diles que yo no tengo trono. Diles que yo no perdono y yo no salvo. Diles que el único que perdona pecados y el que salva es Jesús, me decía. Ve y dile, me decía, que el único que perdona pecados es Jesús. Alábalo, hermano, porque Él está aquí. Tremendo. Esa María que todos le adoran acá en la tierra no tiene poder, no tiene trono, no tiene gloria, únicamente es una imagen. Esto es cierto. El único que perdona pecados es Jesús. Y el único que te da salvación es Jesús. Bendígalo. Padre, gracias. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que empezamos a caminar, se acerca un ángel. Y yo le pregunto, ¿quién eres tú? Le decía. El ángel me respondió y me dijo, yo soy el arcángel Miguel, me decía, que comando a este ejército. Yo soy, decía el arcángel Miguel, que pelea por ustedes y que nunca pierdo una batalla, me decía. Y había en cantidades de ángeles
millares y millares de ángeles. Y me dijo Jesús, camina, y yo empecé a caminar. En ese momento se acerca otro ángel y yo le pregunto, ¿quién eres tú? Y me dice, yo soy el arcángel Gabriel. Yo soy el arcángel Gabriel, me decía, el que llevo el mensaje a todas las iglesias. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento empezamos a caminar y se acerca otro ángel y yo le pregunto, ¿quién eres tú? Y me responde, yo soy un serafín, me decía. Un serafín tiene 6 alas, con 2 se cubren el rostro, con 2 alaban el nombre del Señor y ellos están alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y habían miles y millares de serafines. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar y se acerca otro ángel y le digo, ¿quién eres tú? Yo soy un querubín, me decía. Los querubines son grandes. Y me decía, yo soy un querubín y todos los que están aquí son querubines que guardan. Me decía, somos guardianes de este lugar. Alaba el nombre del Señor, hermano. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y cuando empiezo a caminar me dice Jesús, si los ángeles y los arcángeles, me decía, si los serafines y los querubines me alaban, ¿quiénes son ustedes? Me decían, para que no alaben mi nombre. ¿Quiénes son ustedes? Me decía, para que no alaben mi nombre. Alaba el nombre del Señor, hermano, no te canses. Ay, santo Dios. No te canses de bendecir el nombre de nuestro Dios. En ese momento me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y Jesús me dijo, mira. Cuando me dijo, mira, yo pude contemplar la mesa de oro. Es una mesa tan grande que no tiene fin. Alrededor de ella tenía sillas de oro y detrás de la silla tenía letras de oro escrito un nombre, pero yo no lo pude leer. Y Jesús me dijo, ve y diles que la mesa ya está lista. Ve y diles que la mesa ya está lista, me decía. Mira, me decía. Y en cada silla tenía un vestido blanco resplandeciente, un par de sandalias, una corona. Y tenía un plato de oro, una copa de oro y todos los utensilios de oro. Amén. Y me decía, ve y dile, me decía, que la mesa ya está servida. Ve y dile, me decía, que la mesa ya está lista, que yo voy en breve por mi iglesia y mi iglesia se viene a la boda del Cordero. Bendito Dios. Pues para el que entiende. En ese momento Jesús me dijo, mira, mi iglesia aún no está preparada, me decía. Mi iglesia aún duerme, me decía. Ve y dile que están viviendo en tiempo de gracia. Ve y dile que se preparen, que vivan en santidad y que cada día se santifiquen, porque yo voy por una iglesia, me decía, que esté viviendo en santidad. Amén. Y me dijo, ve y diles que la mesa ya está servida. Y me dijo, voy a enseñarte a aquellos hombres de fe y a mis apóstoles, me decía. Me enseñó a Abraham, a Isaac, a Jacob, Santo. a José, a Noé. Todos son jóvenes que alaban el nombre del Señor ahí. No se cansan de glorificar el nombre del Señor. Y de este lado me decía, mira, ahí está Pedro, ahí está Juan y ahí está Pablo, me decía. Todos
todos son jóvenes alabando el nombre del Señor. Alábale, pueblo, al Señor, porque Él está aquí. Su presencia está en este lugar. No te canses de bendecir el nombre del Señor. En ese momento Jesús me dijo: es tiempo de que te lleve a conocer el infierno. Cuando Jesús me dijo: te voy a llevar al infierno, yo sentí un temor. Y yo le dije: Jesús, yo no quiero ir allá, le decía. Y Jesús me dijo: es necesario, me decía, que tú vayas al infierno para que lleves, me decía, el mensaje que hoy se te ha enviado. Es necesario, me decía, que descendamos allá, porque te voy a mostrar muchas cosas, me decía. Amén. En ese momento los ángeles me tomaron de los brazos y me cubrieron con un manto resplandeciente, que de ese manto caía lluvias. Y empezamos a bajar. Y yo pude contemplar un hoyo negro y un túnel. Y ahí entramos. Ese túnel era tan oscuro que había muchos demonios. En ese momento Jesús me dijo: el infierno está en el corazón de la tierra, me decía. Y empezamos a entrar en ese túnel tan oscuro. Atento a esto, por favor. Y los demonios ahí estaban y gritaban. Llegamos parados enfrente de un portón negro, atados con cadena. En ese momento yo pude contemplar de ese portón, decía: bienvenido al infierno eterno. En ese momento que Jesús llegó parado frente a ese portón se rompieron las cadenas y se abrió y entramos. Y me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. Cuando empiezo a caminar, empieza a contemplar muchos demonios que me gritaban y me decían: por tu alma, decían, hemos luchado, por tu alma hemos estado luchando y hoy tú estás aquí, me decía. Cuando Jesús le dice a un lado: a ella no la van a tocar. Y los demonios se hicieron a un lado y empezamos a caminar. Y Jesús me dice: camina. Y empecé a caminar. Es un lugar tan oscuro, tan horrible. Y yo empiezo a escuchar un grito que decían: ay, 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 esto quema, decían. Un segundo de descanso, por favor. Ay, 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 esto quema, decían. Son las almas que están siendo atormentadas allá en el infierno. Y Jesús me dijo: camina. Y yo empecé a caminar. Y yo llegué parada sobre un puente. Debajo de ese puente había una profundidad tan oscura que salía un humo oscuro. Y yo parada en ese puente, yo empecé a tambalear. Ese puente se empezó a mover. Y en ese momento llegó un temor a mi vida y yo dije: yo me voy a caer de aquí. Cuando yo digo esa palabra, de ese lugar sale un demonio con 7 cabezas y 10 cuernos. Y me gritaba y me decía: si eres hija de Dios, vénseme. Si eres hija de Dios, vénseme, me decía. En ese momento Jesús me dijo: ¿por qué temes? ¿Por qué temes? Me decía, si yo estoy aquí contigo. Cuando Jesús dijo esa palabra, una luz resplandeciente del cielo bajó con una Biblia. Y cuando esa
la luz resplandeciente llegó sobre ese demonio, se desapareció. Y Jesús me dijo, camina. Y yo pasé ese puente y empecé a caminar. Cuando empiezo a caminar, empiezo a escuchar más cerca esos gritos que decían, ay, 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 esto quema. Un minuto de descanso, por favor, decían. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ¿ves a ese hombre que está ahí? Me decía. Sí, Jesús, yo lo veo. Ese hombre sacaba la mano y decía, sácame de aquí, por favor. Esto quema, decía, sácame de aquí, por favor. Esto quema. Una oportunidad pedía. Y Jesús me dijo, ese hombre que tú ves ahí, me decía, él fue sacerdote allá en la tierra. Él escuchó mi palabra, pero nunca se arrepintió. Por eso me decía, hoy él está aquí. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice, ¿ves a esa mujer que está ahí? Y yo le dije, sí, Jesús, yo lo veo. Aquella mujer sacaba la mano y pedía, sácame de aquí, por favor, me decía, esto quema. Un segundo de descanso, por favor. Jesús me dijo, ¿ves a esa mujer que está ahí? Sí, Jesús, le decía, yo lo veo. Esa mujer, me decía, fue monja allá en la tierra. Pero ella me decía, desde niña fue evangélica. Pero de estar de iglesia en iglesia, de monja vino terminando. Por eso hoy me decía, ella está aquí. Y aquella mujer me gritaba y me decía, ve y diles que el purgatorio no existe, decía. Ahí está. Ve y dile, me decía, que el purgatorio no existe. Si aquellos te han dicho que del purgatorio van a sacar tu alma, déjame decirte que es mentira. Porque una vez que tú mueras aquí sin Cristo, te vas al infierno. Y allá es de tormento. Allá no hay descanso. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice, mira, ¿ves a esa mujer que está ahí? Me decía, sí, Jesús, yo lo veo. Jesús me dijo, esa mujer en la tierra fue lesbiana, me decía. Santo. Fue lesbiana y nunca se quiso arrepentir. Escuchó mi palabra y hoy está aquí, me decía el Señor. Y esa mujer gritaba, ay, 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 esto quema. Un segundo de descanso, por favor. Y me decía, mira, me decía, como ella allá en la tierra tenía relaciones sexuales. Y mira, me decía, cantidades de demonios hacían cola para tener relaciones con esa mujer por la boca. Cuando ellos tenían relaciones, le destrozaban todo por dentro y gritaba, ay, 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 un segundo de descanso, por favor. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ¿ves a ese hombre que está ahí? Me decía, sí, Jesús, le decía, yo lo veo. Aquel hombre sacaba la mano y decía, sácame de aquí, por favor, esto quema. Y Jesús me dijo, ese hombre allá en la tierra fue homosexual. Escuchó mi palabra y nunca se quiso arrepentir. Por eso hoy Él está aquí. Y aquel hombre gritaba y pedía una oportunidad más. Y
Y Jesús le dijo, tu oportunidad estuvo en la tierra. Y habían demonios en cantidad haciendo cola para tener relaciones con ese hombre. Y le destrozaban todo por dentro y él gritaba, ay, hay un segundo de descanso, por favor. En ese momento Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar y le dije, Jesús, sácame de aquí, por favor. Le decía, yo ya no puedo más. Y Jesús me dijo, camina, porque aún hay mucho que mostrarte. Y yo empecé a caminar. Y Jesús me dijo, mira, ves a ese hombre que está ahí. Me decía, sí, Jesús, yo lo veo. Y me decía, él fue cristiano, pero nunca dejó la mentira, me decía. Se bebía de mentiras y nunca dejó la mentira. Ve y diles que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, me decía el Señor. Ve y dile que en el reino de los cielos no va a entrar aquel que es mentiroso. Y me decía, por eso él hoy está aquí. En ese momento me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ves a ese hombre que está ahí. Me decía, sí, Jesús, yo lo veo. Y me dijo, mira, me decía, él nunca le gustó ofrendar en mi iglesia. Nunca le gustó diezmar en mi iglesia, me decía. Por eso él está aquí, me decía. Ve y dile, me decía, que ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Ve y dile que ningún ladrón, me decía el Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. En ese momento que yo empiezo a caminar, me dice, mira, Ay, santo. Jesús me dijo, mira, me decía, aquel hombre sacó su cara de la llama de fuego. Jesús me dejó contemplarlo. Cuando yo veo su rostro, él grita y me dice, hijita, sácame de aquí, por favor. Me decía, esto quema. Yo lo pude contemplar. Era mi abuelito que ya falleció. Él me gritaba y me decía, hijita, sácame de aquí, por favor, esto quema. Y los demonios corrieron y le daban una cerveza cubierta de hielo. Y le daban que lo tomara, y cuando él lo tomaba era ácido que le destrozaba todo dentro. Y uno tras de otro no lo dejaban descansar y él solo gritaba, un segundo de descanso, por favor, esto quema, decía. Jesús me dijo, él escuchó mi palabra, él se burló de mi palabra, me decía, nunca se quiso arrepentir. Tú le hablaste de mi palabra, me decía, pero él nunca se quiso arrepentir. Él se burló, me decía, de mi palabra. Por eso hoy me decía, aquí está su pago. Ya no hay escapatoria.
Hoy el Señor está hablando a tu vida. Escucha la voz de Dios. Porque el infierno es real. El infierno es real. Y déjame decirte que allá es puro tormento. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ves a esas dos mujeres que están ahí. Me decía, si Jesús yo lo veo, le decía. Mira, me decía, ve y diles que están en adulterio, me decía. Ve y dile que se arrepientan porque yo los perdono, me decía el Señor. Mira, me decía, me han dejado a mí, me decía, porque ahora su Dios es el dinero. Ve y diles que yo los perdono y que se arrepientan, me decía. Amén. Porque si no, pronto sus almas estarán en el infierno, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que quiten todo orgullo de su corazón y que perdonen. Que yo los perdono, me decía. Que se arrepientan, ve y dile, me decía. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y yo le digo, Jesús, sácame de aquí, por favor, yo ya no puedo más. Y Jesús me dijo, camina, porque aún hay mucho que mostrarte, me decía. Amén. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ves a aquel hombre que está ahí, me decía. Sí, Jesús, le digo, yo lo veo. Ese hombre, me decía, fue pastor allá en la tierra, pero nunca vivió mi palabra, me decía. Ve y dile que vivan mi palabra, que prediquen mi palabra, que hablen de santidad, porque yo voy por una iglesia, me decía, que esté viviendo en santidad. Yo voy por una iglesia que cada día se santifique. Ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia que esté en santidad, me decía el Señor. En ese momento Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, ves a esa mujer que está ahí, me decía. Sí, Jesús, le digo, yo lo veo. Esa mujer, me decía, en la tierra fue prostituta. Mira, me decía, y me enseñó cómo ella vivía con muchos hombres y tenía relaciones. Y me decía, mira, ahí lo atormentaban aquellos demonios en forma de culebra y tenían relaciones y le destrozaban todo adentro y ella gritaba, un segundo de descanso, por favor. Y los demonios lo atormentaban y no descansaban. Y me decía, ve y diles que se arrepientan. Ve y dile, me decía, que se arrepientan porque yo los perdono, me decía el Señor. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira. Y yo podía mirar, hermano, y me decía, aquí hay pastores y evangelistas, me decía. Sí. Pastores y evangelistas en el infierno. Y Jesús me decía, ellos están aquí, me decía, porque nunca predicaron mi palabra por amor a mí. No predicaron por amor a las almas. No predicaron, me decía, por amor a mi palabra. Ellos predicaron por amor al dinero. Ve y dile, me decía, a los pastores y a los evangelistas que prediquen mi palabra, que vivan en santidad, que vivan en santidad, me decía. Ve y dile que le hablen a mi iglesia de santidad y que cada día se santifique, porque yo voy por una iglesia, me decía, que esté viviendo en santidad. Me decía, ve y diles que prediquen mi palabra tal cual está escrita.
Ve y diles que no prediquen de prosperidad, me decía, porque hoy predican de prosperidad y más prosperidad. Porque hoy están, me decía, viviendo más en sus carnes que en mi espíritu. Ve y dile, me decía, que prediquen mi palabra, que prediquen de santidad, para que mi iglesia se santifique, decía el Señor. Alabe el nombre de nuestro Dios, hermano. Jesús me dijo, camina. Y empecé a caminar. Y me dijo, mira, me decía. Yo pude contemplar el rostro de un pastor. Y Jesús me dijo, ve y dile que se arrepienta, me decía, porque yo lo perdono. Él no es digno, me decía, de estar en mi lugar santo. Él no es digno de tener a mi iglesia, me decía el Señor, porque Él está viviendo en pecado. Él está haciendo injusticia allá en la tierra. Él está comprando la justicia, me decía el Señor. Pero ve y dile, me decía, que se arrepienta, porque yo lo perdono. Yo pude contemplar ese rostro, hermanos, y yo lo conozco. Déjame decirte que si no estás viviendo conforme a la voluntad del Señor, tu alma está caminando para el infierno. Cristo vive, alábalo si puedes en esta hora. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y Jesús me decía, mira, me decía, mira cómo está mi iglesia, me decía el Señor. Y yo empezaba a mirar a las iglesias y me decía, mira cómo entran, me decía, en mi iglesia. Y yo podía contemplar a hermanas, a jovencitas con sus faldas talladas arriba de la rodilla. Y me decía, ve y diles que se vistan, me decía, con pudor y modestia, porque yo voy por una iglesia santa, me decía. Ve y dile que se santifiquen, ve y dile que quiten toda moda del mundo, me decía el Señor. Y me dijo, mírame cómo está mi iglesia, me decía. Y yo podía contemplar cómo tenían sus uñas largas pintadas, el pelo cortado, y se maquillaban. Y me decía, ve y diles que quiten toda la basura del diablo, me decía. Ve y diles que vivan en santidad, porque yo voy por una iglesia santa, me decía el Señor. Y me dijo, camina, me decía el Señor, y yo empecé a caminar. Y me decía, mira, me decía, mira mi iglesia, me decía, lo que ha permitido. Y yo podía contemplar cómo habían celulares dentro de la iglesia. ¿Te das cuenta? Y me decía el Señor, hoy se avergüenzan, me decía, de cargar mi palabra. Hoy se les hace más fácil meter un celular en mi iglesia. Ve y dile, me decía, que yo no quiero ni un celular dentro de mi iglesia. Que carguen mi palabra, me decía. Porque hoy en día, ¿verdad? Descargan la Biblia en un celular y les es más fácil agarrar el celular y leer la palabra del Señor ahí. Pero el Señor no quiere, me decía, un celular dentro de su iglesia. Él quiere que usted lea su palabra tal cual está escrita. ¿Se da cuenta? Y Jesús me dijo, mira, me decía, mira mi iglesia cómo está. Y yo podía contemplar cómo hermanos y jóvenes con pantalones apretados, esos pantalones que están muy de moda, que están apretados,
que más que a la fuerza entran en ese pantalón. Y me decía, mira, me decía, cómo toman mi lugar santo. Ve y dile, me decían, que se vistan con pudor y modestia. Aún en los hombres, hermanos, cuerpo y alma y espíritu. Quiere que se vistan con pudor y modestia. Y me decía, mira cómo tocan mi lugar santo, me decía el Señor. Yo podía contemplarlos con esos pantalones. Y me decía, mira, las playeras no son playeras, son blusas, me decía el Señor. Mira, me decía, mira mi iglesia lo que ha permitido, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que ellos no pueden pisar mi lugar santo. Ve y diles que vivan en santidad y que cada día se santifiquen, me decía el Señor. Amén. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dice, mira. Y yo podía mirar, hermanos. Y me decía el Señor, mira lo que escuchan. Esas no son alabanzas, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo quiero que me canten cantos e himnos espirituales. Me decía, mira lo que ha copiado mi iglesia, me decía el Señor. Yo podía escuchar bandas, merengue, reggaetón, salsa, cumbia. Y me decía, ve y dile, me decía, que quiten toda basura de mi iglesia y de sus casas, porque yo quiero, me decía el Señor, que me canten cantos e himnos espirituales. Ve y dile, me decía, que no copien esas canciones del mundo. Ve y diles que vivan en santidad y que cada día se santifiquen, porque yo voy por una iglesia, me decía, santa. Y me decía el Señor, mira, me decía, mi iglesia, ve y dile, me decía, que yo no quiero artistas, que yo quiero cantores, me decía, que yo quiero levitas. Amén. Que me adoren en espíritu y en verdad. Alaba el nombre del Señor, hermano. El Señor no quiere artistas, quiere cantores, quiere levitas, que le cantemos en espíritu y en verdad. Ve y dile, me decía, que quiten toda basura de mi altar, que quiten toda basura de mi iglesia, me decía. Ve y diles que vivan en santidad, me decía el Señor. Mira, me decía el Señor, cómo pisan mi altar. Yo podía contemplar cómo subían con sus vestidos largos, pero sus blusas descotadas, de tirantes, cubiertas nada más con un chaleco. Y el Señor me decía, ve y dile que no pueden subir en ese lugar santo. Ve y dile, me decía, que se vistan con pudor y modestia, porque yo voy por una iglesia santa. Yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad, me decía el Señor. Y me dijo, camina, me decía el Señor. Y yo empecé a caminar y se escuchaban esos lamentos. Ay, 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 esto quema. Un segundo de descanso, por favor. Y Jesús me dijo, mira, mira, me decía, mi iglesia, ¿dónde está metida? Me decía el Señor. Y yo podía contemplar, hermanos, que estaban enfocados en las novelas, enfocados en las películas. Y Jesús me decía, ve y diles que se salgan de ahí, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que se salgan de ahí, porque esas novelas,
Esas películas, me decía, están pactadas con el mismo diablo, me decía. Ve y dile que yo voy por una iglesia santa, que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Mira, me decía el Señor, lo que hacen en la novela, lo hacen ellos allá en la tierra. Engañan a sus esposos, me decía, engañan a sus esposas. Ve y dile, me decía, que quiten toda basura. Diles que vivan en santidad y que cada día se santifiquen, me decía el Señor. Amén. Y Jesús me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Empezamos a caminar y me decía, mira, me decía el Señor, mira, me decía, hasta dónde está el pecado del hombre. Mira, me decía, hasta dónde ha llegado la maquinación del hombre. Mira, me decía, y aún los cristianos están metidos ahí. Y yo podía contemplar, hermano, cómo tenían relaciones sexuales. Tenían relaciones sexuales oral y anal. Y me decían, ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Ve y dile que quiten todo pecado, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo en la tierra dejé a un hombre y dejé a una mujer. Y dejé como el hombre, me decía, se iba a llegar a su mujer y la mujer al hombre. Ve y dile, me decía, que se arrepientan y que vivan en santidad. Me decía, mira, hasta en las ropas interiores. Me decía, mira, me decía, han copiado las modas del mundo, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que eso solo lo usan las prostitutas, me decía. Ve y dile, me decía, que yo quiero que se vistan con pudor y modestia. Aún en tu ropa interior, hermana, te debes de vestir con pudor y modestia. Porque me decía el Señor, ve y dile que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Yo voy por una iglesia que cada día, me decía, se santifique. Y me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me decía, mira, me decía, mira cómo entran en mi iglesia. Santo Dios. Y yo podía contemplar hermanas con faldas largas. Y me decía, mira cómo están en sus casas, me decía. En sus casas los podía contemplar con short, con pantalón, con blusa de tirantes. Y me decía, ve y dile, me decía, que aún en sus casas yo los quiero que se vistan con pudor y modestia, porque ahí habita mi Espíritu Santo, me decía. Ve y dile que yo no solo quiero el corazón, yo quiero sus cuerpos, porque sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo, me decía el Señor. Alaba el nombre del Señor, hermano. Ve y dile, me decía, que se vistan con pudor y modestia, porque en sus casas ahí está mi Espíritu Santo, me decía. Mira, me decía el Señor, mira a los pastores, me decía, a los ministros, a los evangelistas, cómo predican mi palabra. Y yo los podía contemplar con sus camisas manga larga, con sus pantalones de vestir. Y Jesús me decía, mira, me decía, cómo están en sus casas. Y yo podía contemplarlo, hermanos. En sus casas estaban de short, de camiseta. Y si no, solo de short y sin camiseta, desnudo. Y Jesús me decía, ve y dile, me decía, que se vistan con pudor y modestia,
porque ahí está mi Espíritu Santo en sus casas, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia santa, que esté viviendo en santidad. En ese momento me dijo, camina, me decía el Señor. Y yo empecé a caminar. Y me decía, mira, me decía. Y yo pude ver a niños en el infierno. Y me dijo, mira, me dijo, ¿ves a esos niños que están ahí? Si Jesús, le digo, yo los veo. Ellos están aquí, me dice, por culpa de los padres. Y yo le dije, pero Jesús, tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Y Jesús me dijo, sí, sí son el reino de los cielos, me decía. Pero mira, me decía, ellos están aquí porque en la tierra fueron rebeldes con sus padres. Y están aquí, me decía, por culpa de los padres. Porque mira, me decía, mira estos niños donde tenían sus tiempos. Yo podía verlos con el celular, mirando dibujos animados, programas inadecuados, frente a las televisiones, viendo caricaturas. Y Jesús me decía, ve y dile, me decía, que quiten toda basura del diablo. Ve y dile que les enseñen a sus hijos. Ve y dile que instruyan a sus niños en mi camino. Que les enseñen, me decía, a orar. Que les enseñen a ayunar. Que les enseñen a santificarse para mí, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia santa. Que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad, me decía el Señor. En ese momento me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Y me dijo, mira, me decía, ves a esos jóvenes que están ahí. Si Jesús, le decía, yo los veo. Y Jesús me dijo, esos jóvenes están aquí porque en la tierra fueron rebeldes con sus padres. Porque nunca dejaron el celular, me decía, mira, me decía. Yo podía verlos cómo estaban con el celular, viendo programas inadecuados, viendo tantas cosas. Y Jesús me dijo, ve y diles que se arrepientan. Ve y dile, me decía, que vivan en santidad. Porque aún, me decía, los jóvenes cristianos están metidos ahí, me decía el Señor. Ve y diles que se santifiquen, porque yo voy pronto, me decía el Señor. Ve y dile que se preparen, me decía, en mi palabra, que vivan mi palabra tal cual está escrita. Ve y dile que se santifiquen, porque yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad. Mira, me decía el Señor. Y yo podía mirar a jóvenes dentro de la iglesia con un celular en la mano. Y me decía, mira, ellos no les gusta orar, solo están con el celular dentro de la iglesia. Y me decía, ve y diles que se arrepientan, que quiten toda basura del diablo, me decía el Señor. Dile que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad y que cada día se santifique. Padre bendito. Me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Mira mi iglesia, me decía. Mira cómo está mi iglesia, me decía el Señor. Y dentro de la iglesia había mucho orgullo. Y me decía, ve y dile, me decía, que ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. Aquel que se cree, me decía, adinerado allá en la tierra, y
Y él cree que yo lo tengo por alto, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo no lo tengo en nada. Yo no lo tengo en alto. Yo tengo en alto, me decía el Señor, aquel que es humilde de corazón. Aquel que se humilla, me decía, delante de mi presencia. Ve y dile, me decía, que delante de mí todos son iguales. Ve y dile, me decía, que yo quiero una iglesia que esté viviendo en santidad. Que cada día se santifique. Que cada día viva mi palabra, me decía, tal cual está escrita. Porque yo voy por una iglesia, me decía, santa. Amén. Ve y dile, me decía, que se prepare, porque mi iglesia duerme, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo voy en breve. Que yo voy en breve y mi iglesia se viene a las bodas del Cordero. Ve y dile, me decía, que se santifiquen. Que vivan en santidad. Que vivan mi palabra tal cual está escrita, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo quiero una iglesia santa. Que esté viviendo en santidad, me decía el Señor. Hermano, hermana, pastores, Dios quiere que prediquemos su palabra de santidad. Dios no quiere que hablemos de prosperidad. Dios quiere que cada día nos santifiquemos para las bodas del Cordero. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la iglesia se irá con el Señor. Y me decía, ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia santa que esté viviendo en santidad. Voy por una iglesia que me alabe en espíritu y en verdad, me decía el Señor. Jesús me dijo, es tiempo, me decía, de que volvamos. Pero hoy, me decía, el mensaje se te ha dado, me decía el Señor. Amén.